Bienvenidos a un devocional más que estamos haciendo con el libro de Primera de Corintios. Recuerden que hay 4 cartas a los Corintios, pero solo tenemos 2 cartas registradas en la Biblia, Primera y Segunda de Corintios. Y Pablo va a hablar hoy la crisis y el matrimonio. Nuestro texto está en Primera de Corintios 7, versículo 25 al 28. Recuerda que yo estoy usando la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Vamos a leer, dice el texto en el versículo 25, ahora, con respecto a la pregunta acerca de las jóvenes que todavía no se han casado. Para ellas no tengo ningún mandato del Señor, pero el Señor en su misericordia me ha dado sabiduría digna de confianza que les transmitiré a ustedes. Versículo 26, debido a la crisis actual, pienso que es mejor que cada uno se quede como está. Y si tienes esposa, no procures terminar tu matrimonio. Pero si no tienes esposa, no busques casarte. Pero si te casas, no es pecado. Y si una joven se casa, tampoco es pecado. Sin embargo, los que se casen con este tiempo tendrán problemas y estoy tratando de evitárselos. Pablo escribe esta carta el año 57 después de Cristo. Él funda esta iglesia y cuando él está regresando de este segundo viaje desde la ciudad de Éfeso, que queda al frente de Corinto, escribe porque hay preguntas de esta iglesia llamada el pueblo de Corinto. La crisis que se refiere generalmente ahora es una crisis generada porque el cristianismo había llegado. Parece un tipo de persecución local, pero a la vez ya la persecución grande y general estaba surgiendo dentro del Imperio Romano. O sea, el cristianismo se estaba volviendo un poco antagónico, pero no porque el cristiano sea antagónico, sino porque ponían en primer lugar a Jesucristo. O sea, Jesús era el Curios, el Señor, y el Imperio Romano obligaba a todas aquellas personas que estaban dentro del Imperio Romano que reconozcan al César como el Curios, como el Señor. Imagínate este conflicto que causaba. Decían Jesús es el Curios y ellos te obligaban a decir César es el Curios, porque recuerdan que los emperadores eran considerados en ese tiempo dioses en minúscula. Y desde ya las revoluciones o rebeliones de los judíos, porque los obligaban en Jerusalén a tener estatuas o ídolos del César en el templo, siempre habían este tipo de guerrillas, por lo cual ya había una crisis, ya había un problema. Entonces, las preguntas a Pablo surgen de diferentes formas respecto a la vida matrimonial, la soltería, y hoy vamos a hablar sobre 2 puntos específicos de lo que quiere decir Pablo. Primero, recordemos, la soltería no es en contra de la voluntad de Dios, más bien la soltería es parte de la voluntad de Dios. El matrimonio también es parte de la voluntad de Dios, pero como mencioné en un devocional anterior, no todos van a casarse, no todos deberían casarse, y si no te casas no estás faltando o a la voluntad de Dios o estás incompleto, porque hay unas personas que dicen, necesitas tu idóneo, tu idónea, porque si no, no estás completo. La verdad que no es así, y ya hemos visto, el mismo Pablo era soltero, mismo nuestro Señor Jesucristo era soltero y la soltería apunta a una vida escatológica, es decir, en el futuro nadie va a ser casado, todos vamos a ser solteros en el reino celestial o cuando el Señor venga en todo el tiempo del futuro. Entonces, lo que está diciendo aquí, la crisis, esta crisis, ¿cómo reaccionamos las personas frente a la crisis, ¿no? Recuerden que esa crisis que se experimentó en Corinto, hay ocasiones muy fuertes en toda la historia de la humanidad frente a una crisis. Si estás soltero, dice Pablo, la primera recomendación es no te cases. ¿Por qué? Porque imagínate, ¿no? En una persecución al cristiano, podían decir, niega a Jesús, o mato a tu esposa, o abuso sexualmente de tu esposa, o mato a tus hijos. O sea, en ese sentido, Pablo lo hablaba.
A veces enfrentar una crisis de esa magnitud, soltero podías moverte, esconderte, hacer muchas cosas. Pero hoy hemos enfrentado muchas crisis y sabes, también algunos solteros lo han pasado muy bien, pero si estamos en medio de crisis, y también dice Pablo, si estás casado, no procures separarte o divorciarte o dejar a la persona. Al contrario, debemos mantenernos juntos en medio de la crisis. Y si tú estás casado, mira, la crisis siempre es una oportunidad para poder crecer. Hemos experimentado una crisis ahora, como la pandemia que vino del COVID, y nos ayudó a crecer como familia. Pero es triste que esa crisis originaba otras crisis, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado de familias que el hombre viajaba mucho, no paraba en casa y ahora que están en casa juntos, pelean, discuten, los hijos, cada uno vivía en su propio cuarto, habitación. A veces la crisis simplemente revela la crisis que ya estaba dentro de la familia. Y lo que quiere decir Pablo es que, sabes, procura, intenta, mantente en esa crisis que estás viviendo, que se ocasiona otra crisis, pero sabes, nunca veas la crisis como algo negativo, sino como una oportunidad de crecer. Los matrimonios saludables y fuertes son aquellos que aprenden a crecer en la crisis. Y las crisis, mira, van a venir, como te digo, de todas formas. Salud, dinero, mira, los padres, familia, sociedad, puede ser esta pandemia. Hay que mantenerse sólidos y firmes. Eso es un valor y eso es lo que Pablo quiere. En medio de esas situaciones, hermanos, mantente firme. Y lo segundo que quiere decir Pablo es que quiere evitar el dolor de muchas veces el matrimonio en una circunstancia difícil. Recuerda que el matrimonio es el lugar donde nosotros podamos tener un pedacito del cielo que ejemplifica la relación entre Cristo y la iglesia y por lo tanto debe estar basado en el amor, no simplemente en algo que bueno, es un compromiso, ya tengo que casarme, ¿no? Y Pablo dice, yo quiero evitarles realmente que tengan problemas frente a la situación que están viviendo. Y si bien es cierto, en ese tiempo había esa crisis de persecución o esa crisis del gobierno, hoy estamos enfrentando una gran crisis en nuestra sociedad. Y yo lo llamaría esta crisis, es una crisis moral. Es un tipo de situaciones que estamos enfrentando en la cual las personas el día de hoy ya no tienen respeto, ya no tienen valores, ya no quieren casarse, ¿no? ¿Y cómo debemos actuar frente a esto? Bueno, a veces es mejor no llegar a casarte si tú realmente no respetas el matrimonio. Si tú también buscas una persona que no respeta el matrimonio, que no ama a Dios, ¿sabes qué? Pablo te diría, yo quiero evitar problemas, mejor mantente firme, soltero, soltera, que eso es para ayudar en medio de esta situación en la cual vivimos, ¿ah? Por si acaso. Pero si te casas, dice Pablo, no estás en pecado. O sea, casarse tampoco está mal, pero cásate por las razones correctas. Cásate porque realmente tienes un proyecto de vida con esa persona. Cásate porque tienen metas comunes y sobre todo, la mejor meta debe ser servir al Señor, agradar al Señor, porque es triste ver jóvenes que dicen amar a otra persona y dicen nos vamos a casar, pero no tienen metas comunes, no tienen una meta de servir al Señor y solo quieren casarse porque quieren pasar tiempo con esa persona o quieren tener relaciones sexuales lícitas o simplemente, bueno, ya metí la pata, como decimos popularmente, ¿no? Ya me caso. Esas no son las razones correctas. Y en este caso, Pablo te diría, ¿sabes qué? Quiero evitarte más problemas, porque el matrimonio es un desafío donde las personas se comprometen a tener respeto mutuo, temor a Dios, un proyecto de vida y, ¿sabes?, a respetarse el uno al otro. Así que recuerda muy bien, la familia y la crisis, nosotros crecemos frente a las crisis y cuanto más grande la crisis, ¿sabes? Deberías pasar y crecer más frente a esa crisis. El problema, yo creo que el problema o la crisis moral hoy hace que pequeñas crisis las personas se divorcien. Conozco un montón de personas que hoy se divorcian, ¿sabes por qué? Porque a él le gustaba esa serie y a mí no me gustaba esa serie. Porque a él le gustaba salado y a él le gustaba dulce. No, porque él, ¿sabes qué? Pensaba más en él que en mí. O sea, esos pequeños detalles se pueden solucionar.
Recuerda, nosotros entramos al matrimonio para hacer feliz, pero no podemos hacer feliz a la pareja si nosotros no somos felices en Cristo. Recuerda muy bien esto. El matrimonio es para que la felicidad se desarrolle desde tu corazón, arreglado con Dios, y luego puedas hacer feliz a esa persona. Si todavía no eres feliz con Cristo, si todavía no eres feliz en la vida, no te cases pensando que vas a ser feliz o te van a hacer feliz. Nos vemos en el próximo devocional.